Hola, saludos a todos. Cuando el Imperio Romano, allá por el siglo IV, inventó una religión como estrategia para unificar su vasto y variopinto territorio, y una vez acabado el poder de aquel gran imperio, las familias poderosas que gobernaron Roma buscaron reconstruirlo bajo el único cimiento común que les quedaba en casi todos los territorios de su viejo gobierno. Ese vínculo era la religión. Así, con el emperador convertido en papa y con la política en religión, Roma no tuvo más opción que fabricar mecanismos de defensa de su emperador. Al ser poco edificante la imagen de una religión con ejército, se decantaron por disfrazar sus fuerzas militares con sotanas y obras de caridad, y surgieron las órdenes de caballería, que prometían juramento eterno al papa, es decir, al emperador. En el año 1099, Godofredo de Bouillon conquistó Jerusalén con las cruzadas, creando poco después lo que se conoce como la Orden de Sion, y más tarde fue clave en otras fundaciones como la Orden del Temple, la del Santo Sepulcro y la Orden de los Hospitalarios. Esta última, partiendo de una pequeña congregación ya existente que se llamaba la Orden de San Benito, dedicada al cuidado de los peregrinos enfermos, un tal Raimundo Dupuy la reconvirtió reconvirtió la orden, pasando a ser religiosa, hospitalaria y a la vez militar, ya que sus miembros pasaron a tomar también las armas contra los musulmanes, contra los árabes y contra los turcos. Así nació la Orden Militar de San Juan de Jerusalén, también llamados los Hospitalarios, que además de militares eran espías y confidentes bien colocados en aquella zona del Medio Oriente. Su cometido: combatir a los infieles, no huir en combate y jamás levantarse en armas contra un imperio cristiano. En el año 1120, el Papa Urbano II reconoce oficialmente a esta orden como religiosa y militar, siendo durante siglos una de las fuerzas militares más poderosas de toda la cristiandad. En el 1291, tras caer el reino cristiano de Jerusalén, esta orden militar de San Juan se establece por un corto tiempo en la isla de Chipre. Poco después, en el año 1307, se mudaron a la isla de Rodas, pasando entonces a denominarse Caballeros de Rodas. En el año 1312, cuando fue disuelta la orden de caballería más potente por entonces, los Templarios, fundada en Jerusalén en el año 1118 por 9 caballeros franceses, una parte de sus bienes fueron entregados a la Orden de San Juan de Jerusalén, o Caballeros Hospitalarios. Con el paso del tiempo, la orden fue reforzándose con una poderosísima fuerza naval en el Mediterráneo para defender sus intereses mercantiles y demás, convirtiéndose en poco tiempo en una potencia naval constructora de las mejores galeras, como por ejemplo la que hicieron en el año 1592, cuando construyeron el primer acorazado de la historia, que le llamaron Santa Ana, hecho de plomo y cuyas 3.000 toneladas eran insumergibles por estar basado en el barco en el principio de Arquímedes. La orden construyó también el primer buque hospital de la historia. En el año 1522, tras haber perdido Rodas por la invasión otomana, Carlos V le dona poco después la isla de Malta, de la cual proviene su actual nombre de Orden de los Caballeros de Malta. En este mismo siglo, XVI, un emperador de la familia de los Habsburgo reconoce a la Orden de los Caballeros de Malta como un estado soberano. En el año 1613 se produce un hecho importante, que fue la ruptura definitiva del mayor poder económico y de influencia de aquella época, que, como bien saben, porque lo hemos hablado en vídeos anteriores, surgió del maridaje entre la nobleza veneciana y el papado, más conocidos como nobleza negra.
Dicha ruptura deja a los caballeros de Malta escorados hacia el lado vaticano, hacia la facción vaticana. Fue así hasta el año 1798, en que Napoleón, un peón jesuita bajo control de la facción británica de la nobleza negra, ocupa la isla de Malta y les empuja a trasladarse temporalmente a Messina, Catania y Ferrara, para por fin establecer su sede en Roma en el año 1834, cuando ya la facción británica de la nobleza negra había reconquistado el Vaticano a través de los jesuitas, tal como expuse en algún vídeo anterior. Estos caballeros, que fueron reconocidos como un estado soberano, como dijimos antes, por un emperador de los Habsburgo, siguen siendo un estado soberano, organizados desde su sede en Vía Condotti 68 en Roma, donde sus muros son sus fronteras. Ellos mantienen su propia flota de aviones, sostienen relaciones diplomáticas con casi 100 naciones, también con las Naciones Unidas, con la Santa Sede, y sus miembros gozan de total inmunidad diplomática. Esta orden es totalmente católica, aunque también hay miembros que no lo son. Y sus rangos más altos deben demostrar que tienen un linaje aristocrático y que tienen su propio escudo de armas de al menos 3 siglos. El gran maestre de la orden es a su vez un príncipe secular y un cardenal de la Iglesia. Como reflejo de su historia, su composición sigue siendo en gran medida compuesta por personas con antecedentes militares y de inteligencia. Este es un detalle a tener muy en cuenta. El emblema de la orden es la llamada Cruz de Malta. Está formada por 4 puntas de flecha apuntando al centro, que la convierten en una cruz de meditación. Esta cruz de las 8 beatitudes o de las bienaventuranzas, los templarios la utilizaron como clave para la construcción y desciframiento de un alfabeto secreto. Además serviría como símbolo base para el trazado octogonal de las capillas templarias que se extienden por toda Europa. Los hábitos, las vestimentas de la Orden del Hospital de San Juan de Jerusalén en un principio eran negros, con una cruz blanca de 8 puntas, que representan las 8 bienaventuranzas. A partir del año 1259, los caballeros cambian esto para la guerra por la de color rojo con una cruz blanca. El Papa Pío XII ordenó una investigación a la Orden de los Caballeros de Malta en la década de los años 50 del siglo pasado. La Comisión Papal acusaba, entre otras cosas, a la Orden de que no debe tener la soberanía de un Estado y ordenó modificar sus estatutos para ponerlas en conformidad con las decisiones de la Santa Sede. Pero Pío XII murió antes de que la orden pudiera ser totalmente puesta en orden. Integran esta orden de los Caballeros de Malta personas físicas y jurídicas que se dividen en 3 clases de miembros. La primera clase está compuesta por profesos devotos religiosos de obediencia, castidad y pobreza, quienes son religiosos para todos los efectos del derecho canónico, pero no están obligados a la vida en común. Está compuesta por los caballeros de justicia, entre quienes se escogen al gran maestre, y por los capellanes conventuales. La segunda clase, cuyos integrantes han jurado tender a la perfección de la vida cristiana, conforme a los deberes del propio Estado, según el espíritu de la orden, está compuesta por los caballeros y damas de honor y devoción en obediencia, de gracia y devoción en obediencia y de gracia magistral en obediencia. La tercera clase, cuyos miembros no emiten votos religiosos ni promesas, está compuesta por los caballeros y damas de honor y devoción, los capellanes conventuales ad honorem, los capellanes magistrales, los caballeros y damas de gracia magistral y los donados de devoción. Los caballeros de Malta se rigen por una columna vertebral basada en la nobleza. Casi la mitad de los 12.500 miembros pertenecen a las familias más antiguas y poderosas de Europa.
Esto consolida esta alianza de la nobleza negra, que no es en sí una alianza, sino que esta facción de la nobleza negra ya tomó el Vaticano hace algunos siglos. Esta nobleza veneciana o nobleza negra la conforman principalmente los más ricos y poderosos de Europa. La pertenencia a los caballeros de Malta implica la obediencia tanto al superior de la orden como en última instancia al Papa, del cual se autodenominan sus milicias. Además de los 12.500 miembros, tienen más de 60.000 miembros que gozan de total inmunidad diplomática. Los caballeros más poderosos que controlan los núcleos internos son la Orden de la Jarreta, que a su vez está controlada por la Sociedad Peregrina. Todos los caballeros de Malta, como decíamos, tienen total inmunidad diplomática. Esta orden conserva su derecho a la soberanía en virtud del derecho internacional y ha obtenido el estatuto de observador permanente en la Organización de las Naciones Unidas. Se emiten sus propios pasaportes, sus propios sellos, sus propias monedas. La Orden de Malta mantiene relaciones diplomáticas con 100 países y su soberanía como Estado es reconocida por 105 países. Tienen total impunidad para enviar mercancías a través de fronteras por todo el mundo, sin pagar aranceles y sin ser sometidos a ningún tipo de control aduanero. Es decir, tienen total capacidad para moverse por el mundo con lo que quieran y como quieran, sin que tengan que rendir cuentas a nadie. Bueno, esto es un poco la breve historia de los caballeros de Malta, y en el siguiente vídeo, en el segundo y último, pues haré un resumen de a qué se dedican, cuáles han sido los acontecimientos históricos más importantes del siglo XX en que han estado implicados de lleno, y también los nombres de los sujetos más conocidos y de las personas más influyentes en la vida política y social en el mundo, y que son bastantes, son muchos. Pues nada, amigos, esta es la primera entrega de sobre la Orden de los Caballeros de Malta, y hasta pronto. Saludos a todos.